Así que Dios bendiga a todos y a todas en esta maravillosa mañana. Vamos a las Sagradas Escrituras, al capítulo 2 del libro de Romanos. Hoy nos corresponde estudiar del versículo 4 en adelante. En la enseñanza anterior hicimos la introducción al capítulo 2 y escudriñamos el versículo 1, 2 y 3. Hoy continuaremos en el 4 y veremos hasta dónde podemos llegar según nos vaya ayudando el Espíritu Santo. ¿Lo tienen? En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Oramos. Señor, en esta mañana preciosa, ruego que bendigas hoy nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Que tiendas tu brazo potente para socorrer a cada hermano y a cada hermana presente. Señor, ilumínanos por favor con tu Espíritu Santo para que aprendamos de tu palabra, para que la pongamos por obra. Por eso puedo decirte, Señor, instrúyenos por favor, ministranos, encáusanos en el camino. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En la enseñanza anterior vimos que el Señor, a través de Pablo, exhorta a las personas que se autojustifican. Inexcusable eres, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según la verdad. Y este fue el primer principio que vimos, de 6 principios, base del juicio de Dios sobre o en contra de todo el género humano. Porque para el juicio de Dios no hay acepción de personas, ni tampoco para los beneficios. Dicho en otras palabras, Dios no hace acepción de personas, esto es, que no tiene predilectos, no tiene preferidos. Él solo manda a los hombres que se arrepientan y hagan su voluntad. ¿Cuál voluntad? La del Señor. Él solo manda a los hombres y a las mujeres que una vez se han arrepentido y consagran sus vidas a Él, le adoren en espíritu y en verdad. Vamos hoy a recordar que según lo que explicamos de estos 3 primeros versículos del capítulo 2, queda netamente claro
que el que juzga y no se autojuzga primero, y resulta que termina haciendo lo mismo que los demás, no escapará del juicio. También hoy nos quedará claro que aquellos que gozan hoy de cómoda vida o de comodidades en la vida y están tan tranquilos pensando: Dios me ama, Dios me ha bendecido. En una ocasión me cuenta un varón que un compañero de trabajo le dijo: mira, yo soy muy bendecido. Saca su billetera y le muestra en billetes de 100 y de 200, 10,000 quetzales aproximadamente, y le digo: mira todo el dinero que cargo. Este dinero ni siquiera lo ando necesitando, lo ando llevando porque Dios me ha bendecido. Y sabes una cosa, yo no diezmo, yo no me someto a ninguna regla de los hombres, de los pastores o de los líderes de iglesia. Así que no es cierto que para ser bendecido hay que seguir algunas reglas. Entonces la Biblia dice que todos los hombres seremos juzgados en un momento determinado. Las personas prósperas, las personas moralistas, creen que por su buen proceder o que por su abundancia de bien que tienen son privilegios de Dios y que no entrarán al juicio, o dicho en otras palabras, que escaparán del juicio de Dios. Le digo esto porque todos los hombres, usando la palabra genéricamente, tenemos el conocimiento inherente de que debemos ser juzgados por un poder poderoso, valga la redundancia, por alguien que es grande, por un juez que es sobre todos los jueces de la tierra. Pero también debo decirle una cosa, como lo dijo un estudioso, que el ser humano es el único animal racional, obviamente, ¿verdad?, que sabe que está vivo y que va a morir. Es el único animal que sabe cuando actúa bien o cuando actúa mal. Y es el único animal que sabe que enfrentará a su hacedor en un juicio, pero que ignora el juicio de Dios voluntariamente, o se niega o teme el juicio de Dios. Una de esas actitudes tiene. Pero las escrituras son claras sobre el juicio de Dios. Hermana y hermano, nosotros hemos entendido que un día estaremos frente a nuestro Hacedor y que depende de nuestras obras. Así será lo que se reciba. El obrar de ustedes es innato por el hecho de ser cristianos ahora. Le digo porque el mundo cree que por sus buenas obras podría ser salvo. Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Esto se lo dijo Pablo a los atenienses. Atenas era parte de Grecia. Y él le dijo que el juicio sería a través de alguien que le fue asignada esta potestad, a aquel que Dios acreditó al haberle levantado de entre los muertos. El juicio es en base a la verdad, es en base a la justicia pura.
Pero dejamos claro que el juicio de Dios está en contraste con el juicio del hombre. Hablando de la justicia terrenal, donde se pueden sembrar pruebas, donde se pueden comprar testigos, y hoy está de moda pagar jueces, comprar autoridades, para no estar mencionando una por una. Eso está de moda y salen culpables los inocentes y libres o absueltos los culpables. Pero el juicio de Dios contempla todos los hechos, porque hay un libro de memorias. Así que Dios conoce el estado real del hombre, porque Él escudriña aún la mente y prueba los corazones. Por eso es que Él conoce exactamente al hombre tal como es, porque Dios sabe lo que piensa, desde que los pensamientos solamente están siendo maquinados en el corazón del hombre. No importa que aquí en la tierra un culpable pueda quedar libre por un error de fondo, inclusive por un error de forma en el proceso, por una informalidad observada. No importa que porque hayan comprado las autoridades o hayan comprado testigos falsos. Inclusive también hemos visto en los noticieros que hay prisioneros que logran burlar la prisión, escapan comprando a las autoridades penitenciarias, y una vez que están afuera se mantienen ocultos, o inclusive también pueden cruzar cualquier frontera y están a salvo en otro país, pero del ojo divino no se pueden escapar. Ninguna de estas vías de escape está abierta para el ser humano ante el juicio divino. Su ofensa va a ser descubierta, su culpabilidad va a ser probada y la sentencia va a ser ejecutada. Y nadie puede escapar de esa prisión, por así decirle, de el lugar de la paga, de la retribución al pecado, el tormento eterno. Verso 3, finalizamos diciendo: ¿o piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? En ninguna manera nadie podrá escapar. Primer verso, objeto de estudio de hoy, el 4. Menosprecia las riquezas de su benignidad. La benignidad es la bondad de Dios. Paciencia es la imperturbabilidad de Dios. Dios, a pesar de lo mal que se porta la humanidad, Él no se perturba por el pecado, por la atrocidad, por la barbarie que usted ve con que se comporta la gente. Hay mucha gente diciendo: ay, ese pecado si no tiene perdón, esa maldad si no tiene perdón, ese fulanito ya no tiene perdón de Dios, eso sí no es aceptable. Pero Dios no se perturba. La gente, cuando ve lo implacable que se ha vuelto el hombre, cuando ve los crímenes impactantes, cae desmayada la gente pataleando y los ojos se le ponen blancos y la lengua de fuera, y hasta se mueren muchas personas impactadas por los hechos atroces que cometen los hombres hoy en día. Y Dios está sereno, porque Dios es imperturbable. Dios es paciente para con todos nosotros y no quiere que perezca absolutamente ninguno. Aún de los más malvados, Dios lo que espera es el arrepentimiento y la conversión.
Pero también dice la benignidad, que alguien benigno es una persona que tiene temple, es una persona serena, es una persona tolerante. Ignorando que su benignidad, la benignidad es la compasión, la misericordia, es la misma bondad de Dios. Oigan, te guía al arrepentimiento. O sea que los atributos que hemos mencionado de Dios, dígase, la benignidad o la bondad, la paciencia o la imperturbabilidad, la longanimidad o el temple o la serenidad o la compasión de Dios, no es porque sea débil. No debemos considerar la bondad de Dios como una debilidad. No. Es porque te quiere encaminar al arrepentimiento, porque eso es lo que espera Dios del hombre, aún desde el momento en que Él le llamaba desde los árboles del huerto a Adán y le decía: ¿dónde estás tú? Llamaba al hombre, lo buscaba y le decía: ¿dónde estás? Y cuando al fin lo confronta y le dice: Adán, yo oí tu voz en el huerto, pero me escondí entre los árboles del huerto porque tuve miedo toda vez que estaba desnudo. Y el Señor le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto del árbol que yo te mandé que no comieses? Pero el Señor buscaba la confesión y el arrepentimiento. Mas Adán lo que hizo fue buscar culpable. Yo no fui, fue la mujer, fue la que me diste por compañera que me engañó yo conmigo. Dios no anda buscando excusas del hombre, busca el arrepentimiento. Por eso es que sus atributos de bondad sencillamente te guían al arrepentimiento. La generosidad de Dios no debe ser ignorada. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Hay mucha gente que reniega por su forma de vida o el estatus de vida que tiene. Pero hay personas, hermana y hermano, que luchan por tener un estatus elevado y a veces Dios mismo se los impide, porque hay gente que es soberbia siendo pobre o teniendo un estudio muy bajo, un grado de escolaridad bajo. Imagínense si la persona soberbia estando abajo, ¿cómo sería estando arriba? Hay en el mundo un dicho bien común: Dios sabe por qué los sapos están bajo las piedras. Podría aplicarse a las personas soberbias que, estando en ignorancia, se creen Sócrates, Platón o Aristóteles. Imagínense ustedes si lograran llegar un poquito arriba, nos aplastarían a todos, pues. Y tal vez no pudieran, pero por lo menos nos andarían menospreciando, ¿verdad? Hermana y hermano, no nos confundamos. La prosperidad de una persona no es que Dios le tenga como niño preferido. La prosperidad de una persona no es evidencia de que esta persona escapará del juicio de Dios o sencillamente que es salva. No. Fíjense que David, vayan al Salmo 73 y vamos a comprobarlo a la luz de la palabra. David estaba preocupado por la forma en que prosperaban los malvados, dice él. Por la forma de vida que tenían. Oiga, no se enfermaban. Dice que estos estaban tan cortos, oiga, que hasta los ojos tenían saltados, ya parecían de sapo. Lea conmigo y verán. Estaba reclamando David porque le parecía que Dios no hacía nada para bendecir a los suyos y para hacer que la riqueza de aquellos malvados bajara. Al contrario, estaban prosperando. Mejor leámoslo para no estar pegando ansia. Vamos al verso 1.
del Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Oiga lo que él dice, aquí es porque él ya logró entender y está diciendo, ciertamente Dios es bueno para con su pueblo. Hermana y hermano, ¿es bueno Dios con nosotros? Amén. Denle la gloria porque Él es bueno. Y usted es porque ya logró entender lo que aquí había entendido el salmista. Pero vean el 2, él hace una declaración, una confesión, por así decirle. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Oiga, estaba pensando volver atrás porque él miraba como injusto lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué razón? El verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Oiga usted, lo miraba sano, lo miraba próspero, oiga, lo miraba sin miedo, no tenían pena de nada. Y dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Una señora decía, cuando yo no era cristiana, nada me faltaba. No tenía problemas con nadie. Hoy me vivo enfermando, ahora me falta. Claro, porque cuando estaba sin Cristo, hacía transacciones ilícitas, hacía negociaciones, pues, vergonzosas. Hacía tantas cosas que hoy no podía hacer. Claro, antes pertenecía al reino de las tinieblas y el reino de luz, claro, no le hacía la guerra, pero ahora que pertenece al reino de luz, hoy que fue sacada de las tinieblas y traía la luz admirable, claro, el reino de las tinieblas le hace la guerra. Entonces ahora pasa penas. Pero aquellos, dice él, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es más, son hasta blasfemos y nadie les hace nada. Mire el verso 9. Y ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Hasta que entrando en el santuario de Dios, el verso 17, ¿verdad? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? Tendrán que enfrentarse a Dios su Hacedor. Tendrán que enfrentarse al juicio de Dios. Por cuanto no serviste, dice en Deuteronomio, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con tus bienes, servirás por tanto a tus enemigos, con hambre, con sed, con desnudez, con azotes, con todo mal y con vergüenza. Entonces ellos, dice aquí este salmo, tendrán que enfrentarse a Dios. ¿Por qué? Porque tendrán la paga. Verso 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Solamente, hermana y hermano, están cavando el pozo en el que caerán. Tarde o temprano tendrán que enfrentar la justicia divina. Pero a ustedes y a mí, la bondad, la benignidad de Dios nos ha guiado al arrepentimiento. A ellos solamente los empuja al deslizadero para caer en el hoyo o en el pozo que están cavando. Pero tú, verso 5, vamos al verso 5 de Romanos. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, que aquellos que hoy se la pasan bien y creen que no necesitan de Dios, solamente tienen un corazón duro y un corazón no arrepentido, pero lo que están atesorando es ira para el día de la ira y de la revelación
del juicio de Dios. Es decir, que la bondad de Dios, la generosidad de Dios debió guiarles al arrepentimiento, pero no, lo que hicieron fue ensoberbecerse. Ustedes no lo hagan, hermana y hermano. Ustedes miren la bondad de Dios, observen y sean agradecidos, sean agradecidas. Todos nosotros sabemos que Dios ha sido bondadoso con nosotros. Yo siempre mantengo, hermana y hermano, esa pena conmigo. Y yo le he dicho a algunos amigos cuando he hablado con ellos, yo nací en este lugar en una pobreza extrema, y muchos de ustedes, los que son mayores que yo, lo vieron. Yo caminé descalzo en esos callejones llenos de barro, a la escuela y al trabajo. Yo crecí con un solo pantalón, remiendo sobre remiendo, y comiendo racionado. Y fui a la escuela, y desde ahí pude ver la bondad de Dios. No hay aquí una persona que haya estado conmigo, pero a los 2 meses de estar en la escuela, la maestra se iba y me decía: Manuel, ahí está ese palo, pásame a todos estos uno por uno que lean la lección, y el que no pueda, castíguelo. Y desde que yo estaba en la escuela, me daba el lujo de castigar a los compañeros de aula. ¿Ustedes se recuerdan de una maestra que se llamaba Beralicia Trejo? Berta Alicia era. Ustedes la recuerdan, ¿verdad? Pues ella era la que estaba ahí y siempre me afamaba. Y saben una cosa, me quería tanto que yo me sentía predilecto, y una vez fallé. Hice una salidencia y saben que no escapé de su justicia. Venga para acá, me dijo, culito de gallina. Y tuve que poner así yo mismo. Y agarró una regla usted. Y yo dije, ya salvé, y me dijo, la otra. Las 2 quería usted. Bueno, no me quedó de otra. Y saben una cosa, me dolió más en el corazón que acá, porque yo sentía que era predilecto de ella y no escapé de su juicio. Oigan, si así era la justicia de los maestros de ese entonces, hoy así debería de ser, pero no, pero como hoy los padres se van encima a usted. Y tal vez eso nos hizo ser lo que somos. Pero desde ahí yo ya tenía el favor de Dios. Fui al ejército y de 15 años yo estaba dirigiendo un pelotón de 138, porque yo era el jefe. El comandante, obviamente. ¿Quiénes eran militares? Usted, ¿verdad? El sargento era el jefe del pelotón, ¿verdad? Y el oficial subalterno, es decir, subteniente, teniente, ¿era qué? Era el comandante del pelotón. Así que yo era jefe y tenía solamente 15 años y estaba en la guerra. Hermana y hermano, después de eso fui a la policía y yo escalé hasta que ya no quise, porque yo no quise seguir. Hasta obligado me enviaban y tuve puestos muy buenos. Inclusive puestos donde pude corromperme y recibir millones de dinero y no lo hice. No soy pobre, pero tampoco soy rico. No me falta nada, pero tampoco me sobra nada. Pero tengo la conciencia tranquila. Entonces, hermana y hermano, yo le voy a saber decir una cosa. Dios ha sido tan bondadoso conmigo. Y vine al Evangelio y me llamó para que ahora estuviera aquí, hablándoles a ustedes de las bondades de Dios. Pero yo estoy consciente que el Señor, por cada uno de esos favores y de esas bondades, yo debo responder ante Él. Y por eso es de que me preocupo cuando fui injusto, pero ya cuando vine a los pies del Señor, yo traté de hacer las cosas muy bien. Y hoy que estoy aquí es mi mayor pena, porque tengo la responsabilidad no solo de portarme bien y de ser agradecido con Él, sino que debo de guiarles a ustedes por el buen camino. Y por eso, hermana y hermano, a veces la enseñanza es dura y les digo las cosas tal como son. Y les ilustro con realidades, con todos los movimientos de nuestro entorno, nuestro contorno, en nuestra propia comunidad, para que ustedes no tengan lugar a duda
de que la palabra de Dios se está cumpliendo. Porque usted puede precisamente atesorar ira para el día de la ira, o puede precisamente hacer tesoro del cielo. Hay muchísimos sectores del mundo que están en pleno sufrimiento. Cuando usted trae a memoria las escenas que puede ver en la televisión, por ejemplo, o en algún mensaje que le manden en las redes sociales acerca de cómo están padeciendo hambre en África, enfermedades diversas, diversos sufrimientos, pero cuando usted piensa en las abundantes bendiciones y provisiones que usted tiene, siendo un pecador, más ahora se ha arrepentido y no es más practicante del pecado, sino de la santidad. Pero ustedes y yo venimos de pecar, ¿o no es cierto? Entonces se puede decir que siendo pecadores, Dios nos ha bendecido tanto, Dios ha sido tan bondadoso con nosotros. Ahora, ¿acaso el hombre que ha sido prosperado piensa que va a escapar del juicio de Dios? A menos que se arrepienta y se convierta, entonces podrá escapar. El verso 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. ¿Cuáles son las obras de ustedes? Piense cuál es la obra que usted está ejecutando ahora. Y no pierda de vista que la misma bondad de Dios tiene que guiarle a usted al arrepentimiento y debería de guiar a todos los que andan allá afuera prósperos, ¿verdad? En este versículo 6 encontramos el principio número 2, el principio base para los juicios de Dios. ¿Cuál es ese principio? ¿Cómo leen este segundo principio base para el juicio de Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Lo encuentran aquí en el verso 6? ¿Lo logran distinguir? ¿Quién ya lo distinguió? Conforme a sus obras. La paga es conforme a sus obras. El principio 1 era que el juicio de Dios es conforme a la verdad, conforme a la realidad. El principio 2 es según sus obras. La paga es conforme a las obras del ser humano. Él recompensará a cada uno según merezcan sus obras. Así recompensará. La justicia es absoluta, que el juicio de Dios, la recompensa de Dios, es según su obra. ¿Y por qué? ¿Por qué según las obras? Porque las obras del ser humano están ante Dios expuestas a su luz. Ustedes se recuerdan que hablamos acerca de los libros que se abrieron, ¿verdad? En la enseñanza anterior. Y estaban los 66 libros de las Sagradas Escrituras, y estaba el libro de las memorias, y después se abre el libro de la vida. El libro de la vida para ver si su nombre está escrito ahí. Y el libro de la memoria para ver cuáles eran sus obras. Por eso es que ninguna persona en su sano juicio quiere ser juzgado de esta manera, porque el juicio de Dios es según sus obras y no se escapará ninguna, y es conforme a la verdad, y el juicio de Dios es con justicia plena. ¿Comprenden esto? Sí. Verso 7, seguimos en el principio 2. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad.
¿Oyó esto? Bajo este principio 2, el tema no es una determinada forma de vida. No es una determinada forma de vida, no. El principio 2 es conforme a sus obras. Entonces podemos hablar de que se trata que una forma de vida constituye la base para el juicio. ¿Comprenden la diferencia? No es una determinada forma de vida entonces. Es una forma de vida que constituye la base para el juicio. Es decir, la conducta habitual de una persona, sea buena o sea mala, revela la condición, mire, de su corazón. ¿Por qué razón? ¿Qué dijo Cristo? De la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí un corazón bueno, y sus palabras van a ser buenas, sus obras. El hombre actúa, el hombre habla según lo que hay en su corazón, según los frutos. Oigan, según sus frutos lo vas a conocer. Si sus frutos son malos, su corazón es malo. Si sus frutos son buenos, su corazón es bueno. Pero ¿puede haber acaso un corazón bueno? O sea que hay personas que tienen buen corazón. Bien, porque la Biblia lo dice. La conducta habitual de una persona, sea buena o sea mala, revela la condición de ese corazón. Por lo tanto, la vida eterna será dada al que tiene un buen corazón, al que tiene buenas obras. Probablemente, pero no es exactamente eso. La vida eterna no es la recompensa para una vida de buenas obras. ¿Es contradictorio esto? No. No por obras, para que ninguno o para que nadie se gloríe. Pero mucha gente solo se queda hasta ahí. Porque vosotros fuisteis hechos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Lo continúa diciendo el pasaje que citaron. No por obras para que ninguno se gloríe. Porque vosotros fuisteis hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, afuera piensan que solo por las buenas obras. No, la recompensa de la vida eterna no es para una vida de buenas obras, sino para una vida regenerada por la gracia del Señor. Porque esa vida regenerada, porque ese corazón regenerado, las buenas obras le siguen. Es su nueva personalidad, hacer buenas obras. Si solo por las buenas obras sería la recompensa de la vida eterna, entonces habría contrariedad a muchos pasajes de la Biblia que afirman con claridad que la salvación no se obtiene por buenas obras, tal como el que hemos citado ahora. Solamente se otorga totalmente y por la gracia de Dios a los que hemos creído en ¿quién? En Cristo Jesús, Jesús su Hijo amado, en Cristo Jesús, el Señor. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna. Entonces nadie puede ser inmortal aquí en la tierra, sí, pero allá se nos ha prometido vida eterna. ¿Puedo aclararles esto de las buenas obras? Una persona que realiza buenas obras muestra que su corazón ha sido regenerado por Dios, porque las buenas obras le persiguen. Tal persona, si ha sido redimida por Dios mediante Jesucristo, tiene vida eterna. Por el contrario, una persona que obra mal continuamente y rechaza la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad.
Dios Padre es la verdad, Cristo es la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús le dijo, tu palabra es verdad, tú eres la verdad. Entonces es una persona que hace lo malo continuamente, habla mal, anda con brujos, anda con hechiceros, fornica, adultera, miente, odia, y así sucesivamente. Pudiéramos seguir mencionando todos esos males. Y rechaza la verdad, muestra que no ha sido regenerada y en consecuencia será objeto de la ira de Dios y por consiguiente del juicio de Dios. ¿Comprenden esto? La persona con buenas obras, pero que ha abrazado la gracia de Jesucristo, tiene vida eterna. La persona que hace lo malo, y aunque haga buenas obras, de todas maneras, por cuanto rechaza la verdad de Dios, entonces no tiene ese privilegio que ustedes tienen. ¿Comprenden? Entonces vamos al principio 3, que está en el verso 11, pero yo quiero que leamos desde el verso 8. ¿Quieren? Pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Oiga, hermana y hermano, ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Quiénes son contenciosos? Los peleoneros, los que siempre arman problemas por cualquier cosa. Hay gente problemática, clavera, como dijo alguien, que cualquier cosita, hermana y hermano, les parece contraria y hacen la guerra a las personas sin razón alguna y sin misericordia. Son implacables, son ingratas. Por cualquier cosa van, mire, hermana, con palas, con piochas y hasta con montas. ¿Ha visto gente así usted? Son contenciosos, peleoneros y no obedecen a la verdad. No, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Oiga lo que viene: tribulación y angustia sobre todo ser humano. Oiga, sin acepción de persona, sobre todo ser humano, hombre, mujer, rico, pobre, grande, pequeño, grande, enano o gigante. A toditos los que hacen lo malo viene tribulación y angustia. Al judío primeramente y también al griego. Oiga, Pablo les estaba hablando ahí a los judíos y a los griegos. ¿Por qué? Porque ahí en Roma había judíos y había griegos. Y él decía, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego, a todo el género humano. ¿Por qué a todos? Porque Dios no hace acepción de personas. Voy a repetir lo que dije al principio, que Dios no hace preferencia o no tiene preferencia entre unos y otros. Y este no era primera vez que se estaba manejando como un principio en la Biblia. No. Ya se había dicho en Deuteronomio 10:17. ¿Quieren leerlo? Porque el Señor vuestro, oigan, ¿quieren leerlo? Es que me llama la atención porque le estoy citando un pasaje de esta Biblia. Y si alguien rechaza un pasaje de la Biblia, está frito. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses. Yo no sé si le surge duda ahí, quiero aclararla de una vez. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni recibe sobornos. ¿Qué le parece? Pero en la justicia de hoy, en la justicia que es injusta, la justicia del hombre. Oiga, ¿cuál es el símbolo de la justicia terrenal? ¿Es una mujer, sí o no? ¿Cómo está esa mujer? ¿Ah? ¿Cómo dijo? ¿Es una mujer cómo?
no han visto el símbolo de la justicia. Es una mujer vendada de los ojos, parada en una serpiente y con una balanza en la mano. ¿Qué le está diciendo? En primer lugar, está vendada porque no mira diferencia entre rico y pobre, entre hombre y mujer. Tiene la balanza en la mano porque está diciendo que la justicia se va a inclinar hacia donde se incline la balanza, y la balanza se va a inclinar hacia donde estén las pruebas indubitables. Además, está parada sobre la serpiente, como diciendo que la justicia está para aplastar al mal. Y el hecho de que es mujer no quiero decirlo. ¿Para qué entonces está vendada de los ojos? No porque sea ciega, sino para no ver diferencia. Oigan, si así es la justicia terrenal, que no hace acepción de personas, o al menos no debería, ¿cómo no lo será la de Dios? Pedro, cuando entra al hogar de Cornelio, el centurión, en Cesarea, él tenía ahí reunida toda la familia, y cuando se dan cuenta que Dios estaba con él y que había agradado a Dios, aunque era un hombre perdido, pero temeroso de Dios, ahora él dice: ya veo que Dios no hace acepción de personas. Eso está la historia en Hechos 10:34, ¿verdad? Entonces, hermana y hermano, Dios es justo y este es el principio, ¿verdad? Todos deben ser iguales ante la justicia terrenal, aunque hoy vemos que la corrupción ha hecho diferencia, pero ante la justicia de Dios todos somos iguales. No importa si es miembro de una iglesia determinada, si pertenece a una buena familia, si es un ciudadano destacado, si esta persona es rico o es pobre, grande o es pequeño, si ha sufrido mucho o no ha sufrido mucho, esto no le da ninguna ventaja delante de Dios. Dios ve las cosas como son. Vamos a concluir dándole lectura al verso 12. De allí empezaremos nuestro estudio la próxima vez, el 2:12, pero lo vamos a leer para que nos quede nada más como conclusión. Todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hermana y hermano, en un juicio habrá un juez, habrá un defensor, habrá un sindicado y habrán acusaciones y habrá pruebas. Siempre lo es así. Ahora, ¿tiene usted un defensor? ¿Tiene usted un defensor? ¿Cómo se llama? Excelente. Si usted no tiene de su parte al Salvador, al Redentor, usted no tiene esperanza. Pero gloria a Dios por ustedes, hermanos y hermanas, que Cristo es su abogado, que Cristo es su Señor, su Salvador, como también lo es para mí. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy. Quiero saber si hay alguna duda. ¿Hay alguna pregunta? Todo está claro. Agradecemos a Dios. Incline su